Se observó ayer que habían estos términos que son técnicos y que son netamente de la parte eléctrica. Igualmente, para las configuraciones pues es necesario tener los conceptos claros para poder configurar correctamente. Posterior, realizar los circuitos, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué estuvimos haciendo el día de ayer? Y bueno, lo dejé un poco a medias para poder repasar en caso de que haya quedado alguna duda. El día de ayer pues vinculamos este archivo arquitectónico. Después de que vinculamos este modelo arquitectónico, copiamos y supervisamos. Y solo supervisamos en este caso los niveles que, como ya hemos mencionado, pues ya algunos niveles ya existían por defecto, ¿no? Ahora, para hacer un circuito tanto de iluminación, tanto de potencia, nosotros tenemos que tener muy en claro en qué voltaje, qué carga y qué sistema o qué tipo de circuito se va a conectar, sea la luminaria, sea los tomacorrientes o los aparatos eléctricos. Hay que tener muy en claro eso, porque en este caso pues dependerá de eso para hacer nuestro cuadro de carga. Por ejemplo, cuando nosotros copiamos y supervisamos, ya habíamos aquí cambiado en la vista 3D, le habíamos cambiado la disciplina, estaba en coordinación. ¿Se acuerdan que cuando estaba en coordinación no se mostraban pues los aparatos así como se muestran ahorita, sino se mostraba la arquitectura como elemento visual primordial, ¿no? Así como lo ven aquí. Entonces, para que se nos haga más fácil, nosotros cambiamos la disciplina a electricidad y ven que ahora prioriza en este caso pues las luminarias, como ven aquí, ¿no? Ahora, viendo las luminarias, ustedes seleccionen estas luminarias, ya, y ustedes van a poderse fijar, pues en este caso tenemos el símbolo de electricidad, el símbolo de que esto es un polo, el voltaje, la carga y el tipo de, en este caso, el tipo de carga, ¿no? Incluso esto de los tipos de cargas, ya van a ver cuán importante es poder clasificar nuestros elementos. Ya, lo mismo hicimos con las otras luminarias. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Modificar las familias. Lo vamos a hacer nuevamente, ya. Igualmente me pueden seguir. Por ejemplo, esta luminaria de aquí, yo la selecciono y bueno, aquí prácticamente está todo, ¿no? Es un conector eléctrico, un polo, 120 voltios, 69 vatios, pero está como clasificación de carga en otros. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Editar familia, clicar aquí en editar familia. Y ese va a abrir en este caso pues el archivo de familia de la luminaria. ¿Qué es lo importante cuando tenemos una luminaria? Cuando tenemos una luminaria, dos cosas son importantes, bueno, tres, perdón. La primera es el modelo, obviamente es un 3D.
La segunda es que esta luminaria alumbre, es decir, que tenga un haz de luz. ¿Se recuerdan de esto? Espero que se recuerden. En el módulo de familias pues vimos cómo crear una luminaria. En este caso creamos el haz de luz. Y tercero, el conector. En el módulo eléctrico pues lo que importa mucho será el conector. Ahora, si yo selecciono el conector, yo tengo aquí el tipo de sistema. Nosotros utilizamos potencia desequilibrada, ¿ya? Lo que vendría a ser la corriente alterna. El número de polos es 1. ¿Cuándo utilizo dos polos? Cuando es un voltaje de 220. Retardo de fase en estado de factor de potencia. Y en clasificación de carga se encuentra como otros, pero vamos a clicar aquí y vamos a colocar un nuevo tipo de carga. Este se va a llamar iluminación unidad de vivienda grande. ¿Ok? Entonces, ahora, no solo es la clasificación de carga, está muy bien. Necesitamos el factor de demanda. Factor de demanda tenemos aquí, clicamos aquí el factor de demanda, creamos un nuevo factor de demanda que sea de iluminación. No lo tengo la norma abierta a la mano, pero si bien recuerdan, en la norma decía que el factor de demanda era el 55%, es decir, no necesariamente van a estar prendidas todas las luminarias en un mismo lugar al mismo tiempo. Lo pueden ver incluso en sus hogares. Bueno, el voltaje 120 voltios, la fase 1 de carga aparente 68.7, ya el resto pues se mantiene, ya el resto se mantiene. Entonces, luego de haber hecho esto, ponemos cargar en proyecto y cerrar. Vamos a guardar la familia. La guardamos en este caso en un lugar. Puede ser en nuestra biblioteca o puede ser en otro espacio. Luego de haber cargado el proyecto y cerrar, sobreescribimos la versión existente y sus valores de parámetro. De tal forma que si yo selecciono la luminaria, van a poder observar que ya se encuentra como es, ¿no? Todo en orden. Vamos a ver si hay otra luminaria más que habrá que cambiar. Ok, parece que aparentemente estaría todo, ¿no? Listo. Si ya estaría todo. Ah, no, creo que sí falta una luminaria. Vamos a ver esta de aquí. Sí, esta de aquí falta. Ponemos a editar familia. Igualmente seleccionamos el conector, en clasificación de carga ya sabemos qué hacer, iluminación,
unidad de vivienda. Grande. El factor de demanda. Iluminación. Y el factor de demanda 55%. Aceptar. Y la carga va a ser de 70 vatios. Cargar en proyecto y cerrar. Correcto. ¿Alguna consulta? ¿Sí? Ok. Denme solo un segundo nomás, denme. Ya regreso en unos segundos, por favor. Ok, disculpen la demora. Bueno, ya tenemos en este caso las luminarias. Lo que tendríamos que hacer ahora sería, antes de realizar los circuitos, sería colocar los tomacorrientes. Para esto nos vamos a los planos de potencia. Van a observar aquí iluminación y potencia. Potencia le llamaremos en este caso pues a todos los circuitos que estarán integrados por tomacorrientes y equipos eléctricos. Por plano de potencia pues tenemos aquí una planta 1 electrónica, planta 1 de potencia, bueno, potencia de tubos, en este caso pues para el modelado de los tubos, ¿no? Planta 2, planta 3 y bueno, podríamos colocar las otras plantas, ¿no? Fijémonos particularmente en la planta 1 potencia, vamos a dar un clic en ella. Y tenemos en este caso el plano de planta. Ahora, nuestra siguiente labor en este caso va a ser colocar aquí los tomacorrientes. Vamos a sistemas, vamos a arrastrar la parte eléctrica, la vamos a poner aquí al principio para poder ver con más claridad los botones.
Vamos aquí directamente donde dice dispositivo y aquí hay un botón que se llama aparato eléctrico. Clicamos aquí. En este caso vamos a colocar lo que son los tomacorrientes. Vamos a tener aquí pues toma de 220, tomas de encimera, tomas dobles, ya, toma doble puesta a tierra. Por ejemplo, vamos a elegir la toma doble, ¿sí? Y ustedes pueden observar que se acercan a una pared y comienzan a colocar, en este caso, el tomacorriente. ¿Se recuerdan la normativa? Pues en este caso hablaba que podríamos colocarlo a 0.40. Está a 0.46, así que no hay problema aquí en el alzado. O sea, está a 0.46 del nivel asociado. Y de esta forma pues todos los tomacorrientes que estoy colocando en este momento son tomacorrientes de 110 voltios. Ok, entonces en este caso podemos ir colocando los tomacorrientes en toda la planta, lo que estoy haciendo en este momento. Correcto, bueno, aquí ya he colocado los tomacorrientes, ya. Y en este caso, en particular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a revisar el tomacorriente que tenemos, ¿no? El tomacorriente que tenemos es, en este caso, pues, un conector eléctrico, un polo, 110 voltios, la carga es de 180, la norma nos decía que debería ser hasta 200 y el tipo de carga es de tomacorriente. Ahora, aquí vamos a editar la familia de este tomacorriente. Vamos a clicar aquí en editar familia
y vamos a seleccionar el conector como siempre. Entonces lo único que cambiaremos aquí sería la carga, ¿no? La carga está, como ustedes pueden ver, asociada a un parámetro que lo vamos a encontrar aquí arriba en tipos de familia, y vamos a modificar esto, ¿no? En este caso va a ser 200 vatios, tanto en GFSI como en estándar. En ambos va a ser 200 vatios, ¿sí? Recuerden que hay dos tipos, GFSI y estándar. Entonces ambos tienen que cambiar. Ahora, detalle que hay que tomar en consideración. Olvidé igual mencionarlo. Selecciono nuevamente el conector. Voy a seleccionar nuevamente el conector. Ya. La clasificación de carga es una clasificación de carga por toma corriente. Como ustedes pueden observar, está asociado al parámetro de familia a clasificación de carga. Tengamos en cuenta lo siguiente. Voy a clicar aquí en tipos de familia. Voy a clicar aquí en la carga de toma corriente. El factor de demanda. Revisemos el factor de demanda. Y bueno, el factor de demanda está por cargas. O sea, pasado los 10.000 vatios de carga, el factor de demanda va a reducirse hasta un 50%. Podemos dejarlo allí, no está mal, ¿ya? Es decir, si yo tengo en este caso 200 vatios y en un circuito puedo colocar hasta 10, bueno, no, esto sí tendremos que cambiarlo. Vamos a cambiarlo por un porcentaje. Ya, vamos a cambiarlo por un porcentaje, en este caso por una constante, y la normativa nos decía que el factor de demanda debería ser el 40% para, en este caso, viviendas grandes, ¿no? Entonces vamos a dejarle un 40%, aceptar, aplicar, aceptar, y ahora sí, cargar el proyecto. Guardamos esta toma corriente. Sobreescribimos la versión existente y sus valores. Si ustedes seleccionan, ahora van a tener en este caso pues la carga de toma corriente. Ahora, ¿qué haremos para las cargas especiales? Para las cargas especiales vamos a hacer lo siguiente, ya. Por ejemplo, vamos a poner aquí una toma de 220. Vamos a poner en sistemas. Nuevamente clicamos en dispositivo y vamos a colocar aquí toma de 220. Vamos a poner editar tipo, ¿sí? Vamos a poner aquí duplicar, ¿sí? Vamos a poner carga especial, climatización. Carga especial, climatización. Ya. La elevación por defecto, pues bien, lo vamos a colocar en este caso por defecto a 1.80. Ahora, en clasificación de carga, esto no lo vamos a cargar, no lo vamos a clasificar como toma corriente. Vamos a clicar aquí en los 3 puntos y esto lo vamos a clasificar como climatización. Vamos a revisar el factor de demanda de la climatización
Pues bien, aquí tenemos por porcentaje, por carga, lo vamos a dejar allí, ponemos aceptar. Ahora, para la climatización tenemos en este caso una carga asignada. Voy a abrir la norma porque sí va a ser necesario que lo vean por su propia cuenta. Ok, aquí tenemos los factores de demandas para cargas especiales, ¿ven? Por si acaso. Y se acerca bastante a lo que estaba en el programa. Para aire acondicionado la potencia media es de 2500. Entonces, yo aquí en Revit vamos a poner 2500 vatios. Esto para carga de climatización. Vamos a aceptar. ¿Ya? Y comenzamos a colocar nuestras tomas para climatización. En caso de que tengan alguna consulta, porfa, me lo hacen saber, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo deseo en este caso asignar una toma exclusiva para equipos de bombeo, equipos de bombeo grandes, cuales trabajan también, son trifásicos, trabajan a 220, tienen cargas especiales, cargas de motores, ¿no? Vamos aquí mismo a editar tipo, vamos a duplicar y en este caso vamos a poner carga especial, equipo de bombeo. Ya vamos a revisar si hay para equipos de bombeo. No, pero asumamos que para equipos de bombeo tenemos 5000 vatios. Ahora, clasificación de carga, lo vamos a clicar aquí y vamos a buscar motores. Motor. Vamos a revisar el factor de demanda del motor. Está bien. Vamos a aceptar. Aplicar. Y en este caso vamos a colocar para el equipo de bombeo y para el tanque de presión. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver que es bastante sencillo, ya es bastante sencillo la colocación de los tomacorrientes. Simplemente pues hay que asignar correctamente pues cada cosa, ¿no? Ahora, ¿alguna consulta hasta el momento? Seguimos. Esto en la parte de potencia, como ustedes pueden ver, pues ya tenemos colocado lo que son tomacorrientes. Vamos a colocar uno más para, a ver, aquí habían
uno de cocina eléctrica, uno de horno eléctrico, y vamos a colocar un cargador de vehículo eléctrico. Entonces, pues bien, seleccionamos, es repetitivo, ¿no? Ya ponemos editar tipo, duplicar, en este caso sería cocina eléctrica. Ya, cocina eléctrica, vamos a clicar la clasificación de carga, tiene que ser por cocina, vamos a ver si hay cocina. Equipo de cocina, teníamos 6000 vatios. Y colocamos. Faltaría, ¿qué más? Faltaría en este caso un horno, ¿no? Duplicar, horno eléctrico, $3000 vatios. Esto también entra como clasificación de carga, equipo de cocina, y colocamos el horno eléctrico. Y cargadores de vehículo eléctrico, ¿no? Vamos a colocar un par de cargadores de vehículo eléctrico en el garaje. Clasificación de carga para motores, y para vehículo era 7000 vatios. Fíjense un detalle cuando ustedes coloquen en este caso el toma de 220. El toma de 220 tiene dos polos, ¿sí? Tiene dos polos. Es decir, en cada polo pues vamos a tener 110 voltios. Ahí lo tenemos en este caso la planta baja con toma corrientes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a colocar en este caso los paneles. A los paneles van a ir en este caso pues los interruptores termomagnéticos, que los conocemos comúnmente como los breakers. Los breakers van a coger en este caso los circuitos de potencia e iluminación. Recordemos que para cargas especiales los breakers tienen un solo equipo en su circuito, mientras que las cargas que no son especiales, como los tomacorrientes y las iluminaciones, pues en este caso pueden alojar, en el caso de las iluminaciones o luminarias, perdón, hasta 15 luminarias, y en el caso de la potencia de los tomacorrientes hasta 10 tomacorrientes. Entonces, para los tableros vamos a escoger en este caso un tablero general, es decir, vamos a colocar un tablero general aquí, sí, yo creo que ahí estaría bien, y en cada local vamos a colocar un tablero individual. En este caso vendría a ser como un tablero de servicio, ¿no? La ubicación puede cambiar
La idea es que en este caso pues sea una ubicación donde sea accesible y donde exista el menor recorrido posible. Ahora, ¿cómo yo coloco un tablero? Para colocar un tablero vamos a clicar aquí en la parte de sistemas en equipos eléctricos. Ustedes van a encontrar aquí en las propiedades los tableros, ¿no? Y vamos a buscar, aquí tenemos pues el tablero de fase única empotrado. Ya vamos a elegir el de 400 amperios, tablero fase única empotrado de 400 amperios. Vamos a colocarlo a 1.50 el alzado, y este vendría a ser el general, ¿no? Correcto. Aquí tenemos el de 400, este vendría a ser el general. Vamos a colocar ahora, de vuelta a equipos eléctricos, los tableros de servicio que serían para cada local. Estos van a ser menos de 225 y van a colocarse donde ustedes crean conveniente, ¿no? Listo. Ok. Quisiera que veamos un detalle sobre los tableros. Si ustedes seleccionan uno o cualquiera de los tableros, van a observar lo siguiente: carga de conjunto, es decir, acoge todas las cargas. No hay carga, es decir, 0 vatios, el tablero por sí solo no tiene cargas, acoge cargas, ¿ya? Soportan hasta 220, y en este caso tenemos dos polos. Ahora, vamos a crear nuestro primer circuito de potencia. Vamos a aprender en este caso a crear nuestro primer circuito de potencia. Ahora, estos circuitos de potencia se van a conectar primero a los tableros de servicio. Por ejemplo, los tableros de aquí. ¿Sí? Entonces seleccionamos, recuerden que esa es la normativa me decía que podíamos tener en un circuito, aquí, hasta 10 salidas de toma corriente. Entonces vamos a elegir 10 salidas de toma corriente. Ojo que tienen que ser toma corrientes de 110. No vamos a mezclar en este caso en el circuito toma corrientes de 220 porque esos son cargas especiales. Ahí lo vemos, tenemos 10 tomacorrientes selectos. Inclusive podrían como que dejar un poco balanceado, ¿no? Por ejemplo, voy a elegir 7 tomacorrientes y en otro circuito voy a elegir otro, ¿no? Entonces, bueno, selecciono, aquí he seleccionado 7 tomacorrientes. Ven en la parte superior derecha, la palabra potencia. Le dan clic y se crea en este caso este cuadro con líneas discontinuas señalando que aquí existe en este caso un sistema de potencia. Ya, no pasa nada, damos clic afuera. Vamos a revisar el panel, damos clic en el panel. Y aquí en sistema de distribución, a ver, hay algo que hay que corregir en el panel. Ya, sí, en este panel en particular, en el de 225A, hay que corregir lo siguiente. Vamos a poner editar tipo.
y este panel tiene que ser de 2 polos, ya que tenemos 220. La clasificación de carga va a ser carga de conjunto. Esto hay que corregir aquí. Ok, vuelta. Selecciono el panel después de haber hecho ese cambio, y en sistema de distribución vamos a colocar que sea sistema monofásico. Ya, fíjense el detalle, ok. En este momento tengo que el panel de servicio es de 2 polos, 220, 0 carga y es carga de conjunto. Hace poco pues yo creé un sistema. ¿Cómo lo puedo visualizar? Me acerco a un tomacorrientes, presiono la tecla tabular y aparece en este caso el sistema que creé hace poco, ¿no? Voy a seleccionarlo y voy a clicar en seleccionar panel. Selecciono el panel y fíjense que ahora todo este circuito se conecta al panel. No solo eso, vamos a clicar aquí en cable en arco. Ya. Y el tipo de cable en este caso va a ser cable de potencia. Aquí me salté un paso, pero ya les voy a explicar. Me salté un paso que vamos a poner cable de potencia, ¿sí? El paso que me salté también es ponerle al circuito cable de potencia. Vuelta, me acerco a un tomacorrientes, doy tecla tabular hasta que se seleccione el sistema. Por si acaso voy a repetir esto. Y aquí donde dice tipo de cable, vamos a cambiar cable de potencia. Quisiera que noten un detalle aquí cuando yo selecciono el circuito. Revit me calcula el tamaño del cable. Por ejemplo, habíamos hablado en la normativa que en este caso para los conductores, ya, para los conductores yo voy a tener para circuitos de tomacorrientes cable de 12. Y fíjense aquí, en este caso tenemos aquí el cable 12. ¿Ok? Seleccionamos el panel en este momento y van a ver que ha habido un cambio. El cambio es que ahora si ustedes ven en este caso el panel en sus propiedades dice total conectado 1400 vatios. ¿A qué se refiere? Se refiere al circuito que ya conectamos a ese panel. Creamos otro circuito. Nuevamente selecciono en este caso los tomacorrientes. Creo circuito de potencia. Lo interesante es que esto de seleccionar el panel lo hago una vez, porque ya finalmente pues se conecta al panel anterior, ¿no? Siempre recuerden que cuando hacen un circuito eléctrico, cambiar el tipo de cable. El tipo de cable va a ser en este caso cable de potencia, y luego cablearlo. ¿Sí? Perfecto. Ahora las cargas especiales. Estos cables los pueden un poco mejorar, ¿sí? Para cargas especiales es una carga especial por circuito. Selecciono una, potencia, ya. Me voy aquí a las propiedades. En tipo de cable, cable de carga especial, se mantiene en este caso. Fíjense que el cable 12 es en este caso por la corriente
que va a pasar. Pero fíjense el detalle que tenemos aquí. Tenemos dos cables de 12, es decir, ¿por qué? Porque tenemos dos fases. Tenemos un neutro y tenemos una puesta a tierra. Cableamos. Lo van a ver incluso aquí. Si ustedes ven los cables, en uno, por ejemplo, los de aquí, tenemos 3 rayas. ¿A qué se refiere? La fase, el neutro y la tierra. Acá en los de cargas especiales tenemos 2 fases, uno neutro y uno tierra, por eso son 4 rayas. Entonces este mismo paso lo vamos a hacer para recuerden siempre que tienen que cambiar perdón, esto era cable de cargas especiales. Ya, vamos para la cocina, potencia, en el circuito. Fíjense un detalle, para la potencia de la cocina vamos a poner cable de carga especial. Ya debido a que la cocina en este caso manejamos 6000 vatios, ya utilizamos cable 10 por la carga que este representa, ¿no? Entonces es bastante beneficioso trabajar con circuitos aquí en Revit, ya que nosotros ya Revit en este caso pues da un estimado del tipo de cable que vas a utilizar para el proyecto. Vamos para el horno, cable de potencia, vamos aquí a circuitos eléctricos. Miren, bueno, aquí cable 12, cable de carga especial y cargamos. Voy a cargar el último toma corriente de este potencia. Ok, aquí hay un detalle y enhorabuena ocurrió. Ahorita quise hacer en este caso un circuito de potencia y miren el aviso que me dice: no hay suficientes ranuras disponibles en el panel para añadir un circuito. Incrementa el número máximo de interruptores unipolares para que pueda ser mayor que 12 o defínalo como 0. Ahora, miren, en la normativa, no sé si recuerdan ayer, decía que hay que colocar 5 interruptores termomagnéticos y siempre dejar uno de reserva. Aquí estaba. Bueno, este mensaje se refiere a esto. Yo, con lo que he conectado hasta el momento, ya he llenado mi panel. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que incrementar el número de paneles, el número de reservas. Yo aquí solo tenía 12 y ya los llené. Recordemos que los circuitos de 220 son 2 polos, es decir, 2 espacios. Yo voy a seleccionar, en este caso, mi tablero, ¿sí? Voy a seleccionar mi tablero y voy a las propiedades
en este caso las propiedades del tablero. Son interruptores unipolares, en este caso se refiere a las reservas, ¿no? Son 12, es un panel en este caso de 12. Vamos a aumentar este panel para que sea de 32, no, de 32 espacios. Panel bastante grandecito. Ya. Fíjense que ahora que ya está aumentado esto, vuelvo a mi circuito, tecla tabular, lo selecciono, seleccionar panel, selecciono el panel y fíjense que esta vez sí se va a conectar. Recuerden siempre que creen un circuito, cambiar el tipo de cable, carga especial y cablearlo. Ahí lo tenemos. Puse 32 porque aún faltan las luminarias de este espacio que está aquí. Pues bien, ya que hemos modelado el circuito de esta parte, procedemos y voy a enseñarles cómo hacer. Hagamos otro ejercicio mejor de este para reforzar y ahí vamos a las luminarias. Por ejemplo, vamos con este. Tenemos un tablero de servicio aquí y tenemos los tomacorrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el primer circuito. Selecciono los tomacorrientes de 110. La normativa me dice que puedo hasta 10 tomacorrientes. Aquí solo tengo 7. Voy a crear un circuito de potencia, pero aquí hay un detalle. Siempre se conecta al último panel. En este caso no puedo interconectar un circuito de un espacio a otro panel, ya, porque en este caso son independientes. Entonces, ¿qué hacemos? Clicamos en seleccionar panel y seleccionamos el nuevo panel. Ya, aquí también tiene el mismo inconveniente del anterior. Voy a seleccionar este panel de aquí. Pongo editar tipo. No, está bien. Aquí lo único que me hace falta es asignarle un sistema de distribución. Aquí arriba va a aparecer el sistema de distribución, ponemos monofásico. Aquí arriba, sistema de distribución monofásico. Vuelta, hacemos lo siguiente. Selecciona el sistema, seleccionar panel, selecciona el panel y ahora se va a conectar el sistema a este panel. Lo podemos corroborar. Ahí lo pueden ver, ¿no? Este circuito vamos a cambiarle el tipo de cable de potencia. Vamos a cablearlo y ahí lo tenemos. Luego de eso conectamos las cargas especiales, potencia, cable de carga especial y cable en arco. Finalmente este tomacorriente de aquí, potencia, cable de carga especial, ¿sí? Cable de carga especial y cable en arco. Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, entonces ya hemos aprendido en este caso cómo hacer un circuito de potencia y un circuito en este caso de cargas especiales. Fíjense que estos dos tableros, a pesar de ser lo mismo, o sea la misma familia, si ustedes seleccionan este tablero de servicio,
van a encontrar que tiene en total conectado casi 28.000 vatios, o sea, 2.8 kilovatios. Mientras que el tablero que tenemos acá tiene apenas conectado 10.000 vatios, que corresponden a 1 kilovatio. Entonces todo va a depender de cuántos circuitos se conecten al tablero. Vamos a las luminarias. Para las luminarias vamos a irnos a los planos de techo. En este caso va a ser planta 1, iluminación. Vamos a los planos de techo, en este caso a la planta 1, iluminación. Perfecto. En la planta 1, iluminación, pues tenemos ya las luminarias. ¿Qué nos decía la norma? Que en este caso pues podíamos colocar hasta 15 luminarias, ¿no?, en un circuito. Vamos a ver, vamos a intentar hacerlo en este espacio. Voy a seleccionar con control, seleccionan varios elementos, ¿no? Y en este caso vamos a seleccionar las luminarias de este espacio. Ok, tenemos justo las 15 luminarias aquí. Para las luminarias vamos a crear un circuito de potencia, y de igual manera fíjense que siempre se va al último panel, al último tablero, ¿no? Aquí tenemos que corregir porque en este caso vamos a poner seleccionar panel y lo seleccionamos con este panel. Ahora vamos a poner aquí en circuitos eléctricos, este cable va a ser cable de iluminación. ¿Ya? Ahora el tamaño del cable me sale 12. Ya, me sale 12, podría cambiar esto. Fíjense cómo, porque en este caso, según la normativa, podemos utilizar en circuitos de luminaria hasta cable 14. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Ya, me voy a salir un rato aquí, me voy a las configuraciones, me voy a la pestaña gestionar. En la pestaña gestionar vamos a configuración MEP, configuración eléctrica. Vamos directamente aquí a general y aquí dice la potencia del circuito. Tenemos 20 amperios, que eso corresponde a una potencia de circuito para tomar corriente. Vamos a bajarlo a 15. Vamos a poner a aceptar. Ya, pongo la tecla tabular, selecciono el circuito de iluminación y revisamos. Bueno, se mantiene aquí cable 12, imagino que pues ya por las cargas, ¿no? Imagino que ya por las cargas se mantiene ya ahora en cable 12. ¿Ok? Bueno, entonces igual vamos a ver en otros ejemplos, ya ahí sí probablemente ya salga el cable 14, ¿no? Vamos a cablear esto. Recuerden que tienen que cambiar a cable de iluminación, ¿no? Vamos a seleccionar las luminarias que tenemos aquí en el otro espacio.
mucho menos, ¿no? Son 7 luminarias. Circuito de potencia. A vuelta se va al último panel, vamos a seleccionar panel y seleccionamos con el panel que le corresponda, ¿no? En las propiedades del circuito eléctrico, fíjense que aquí sí salió lo que les mencionaba, ¿no? Bueno, primero le cambiamos el cable de iluminación, y fíjense que el tamaño del cable es 14. Entonces, por la carga que estos se manejan, pues si acepta y si es admisible el cable 14. Ya ponemos cable en arco y listo, ya está cableado. Pero aquí faltaría algo, ¿no? Aquí faltaría algo, y es que faltaría en este caso, en este circuito de iluminación, los interruptores. Ya no es posible que se coloque en este caso las luminarias sin los interruptores debidos. Ahora, ¿cómo coloco los interruptores? Para esto vamos a sistemas, vamos a dispositivo, y aquí tenemos iluminación. Tenemos aquí los interruptores, ¿no? Por ejemplo, este interruptor triple que me podría servir para este espacio, ¿no? Tenemos el interruptor triple. Para los baños vamos a utilizar un interruptor simple. Para este espacio de acá también un interruptor triple. No, uno doble, interruptor doble. Ahí está. Perfecto. Los interruptores los hemos colocado después de haber hecho yo el circuito de las luminarias, ¿no? Pero no hay problema. Por ejemplo, les explico. Yo aquí acerco mi cursor a una de las luminarias y digito la tecla tabular hasta que aparezcan las líneas discontinuas que simbolizan el sistema de iluminación. Lo selecciono. Van a encontrar aquí un botón que se llama editar circuito en la parte superior derecha. Clican en editar circuito y van a ustedes tener la oportunidad de añadir al circuito otros elementos que van a pertenecer a este, ¿no? En este caso vamos a seleccionar los interruptores. Luego de eso ponen finalizar edición de circuito. En este caso me van a decir, bueno, pero no está el cableado. No hay problema, vuelta, ustedes digitan la tecla tabular y fíjense que sí está, solo que no está dibujado. Vuelven a poner aquí cable en arco y aparece nuevamente el circuito como tal. Ahora, para el caso de las luminarias, vamos a seleccionar el cable, ya, y en este caso vamos a quitarle un conductor, que sería el conductor a tierra, ya. Eso es solo para el caso de los interruptores. Solo va en este caso el cable neutro
y el cable de la fase. ¿Sí? Vamos a repetir el ejercicio acá en tecla tabular, editar circuito, añadir al circuito. En este caso añadimos los interruptores que son, ¿no? Finalizar circuito. Tecla tabular y volvemos a cablear. Y recuerden que en el caso de las luminarias nosotros quitamos, en este caso, pues un cable a tierra. Listo, ahí lo tenemos, ¿no? Como ustedes pueden observar, ya hemos avanzado con el circuito de potencia y el circuito de iluminación y cargas especiales. ¿Cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto que en este caso podamos observar cuánto es el cuadro de carga que tenemos en nuestro tablero. Siempre que ustedes abren un tablero de distribución, suele estar pegado el diagrama unifilar o el cuadro de carga el cuadro de carga del circuito eléctrico, ¿no? Entonces voy a seleccionar aquí este panel de servicio, ¿sí? Y arriba aquí hay una parte donde dice crear tabla de planificación de paneles. Ustedes van a marcar en usar plantilla por defecto. Van a observar que aquí ya tienen ya especificado el panel, ¿no? Fíjense un detalle interesante. A ver, nosotros aquí tenemos el primer circuito, que es el circuito de toma corrientes, un polo, 1400 vatios en una fase y 1000 en otra. Tenemos climatización, dos polos, ya, y aquí me guarda una reserva. Aquí equipos de cocina, climatización, ¿ok? En total nosotros tenemos por climatización 12.900 vatios, por equipos de cocina 12.600, por otros no tenemos nada. Toma corrientes 2.400 y iluminación tenemos 812 vatios. Aquí están incluso los factores de demanda, la carga total conectada, total de demanda, total conectado de amperios y total de demanda estimada. Como ustedes habrán visto, pues aquí está pues nuestra tabla de planificación, ¿no? Aquí le pueden cambiar también, de nombre. ¿Sí? Adicional a esto, pueden clicar aquí en cambiar la plantilla. Bueno, pueden crear una plantilla nueva, pero eso ya lo vamos a ver. Entonces
bastante útil, y esto suele presentar pues cuando ya hacemos trabajos de eléctricos, ¿no? Podemos incluso, como ustedes pueden observar, bajar esto. ¿Ven? Podemos esto, en este caso, reagrupar todo esto, todo este orden. Pueden reequilibrar cargas, ya, si quieren en este caso balancear. Fíjense que aquí está balanceado. Voy a poner control Z. Fíjense que antes no estaba balanceado. Si quieren reequilibrar cargas, balancearlo, aquí pueden ver, ya está balanceado entre una fase y la otra. Esto, si quieren asignar más reservas, miren, ven. Asignar reserva. Entonces las reservas me sirven mucho en este caso pues para futuras ampliaciones de lo que vayamos a hacer en cuestiones en la parte eléctrica, ¿no? ¿Sí? Bueno, este es el panel. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle por nombre panel 1. O TDP 1. Tablero de distribución 1. Aplicar. ¿Sí? Volvemos a nuestro plano de potencia. Seleccionamos el otro panel. Vamos aquí a crear tabla de planificación de panel y vamos a colocar aquí en seleccionar una plantilla. A ver, no. Perdón, usar plantilla por defecto. Ya, aquí lo tenemos. Quieren reequilibrar cargas, balancearlo, y ahí está. Y este nombre va a ser TDP2. Aquí tienen TDP1 y TDP2, ¿sí? ¿Alguna consulta que tengan? Ok, bueno,
¿Qué pasa si yo quiero crear mi propia plantilla para tableros? En este caso, mi propia plantilla para tableros de distribución. Me voy a gestionar, ya, y aquí abajo tenemos gestionar plantillas, que en este caso aparecen las plantillas por defecto. Bueno, la plantilla por defecto, ya, o editar una plantilla, ¿sí? Yo para esto mi panel, mi tabla de planificación de panel, le voy a duplicar. Le voy a poner tabla de planificación de paneles 2. Editar una plantilla. Y aquí, por ejemplo, bueno, no es muy común verlo así, pero esto si lo quieren ver, en este caso cambiado cómo se ven los circuitos, ¿no? Ahora, aquí, como ustedes pueden observar, pueden ir propiamente, pues, definiendo en este caso, pues, cómo van a editar el panel y cómo lo van a querer, ¿no? Ya. Por si acaso aquí no hay valores, esto es cómo se muestra la plantilla, ¿ya? ¿Sí? Esto lo asigno para la tabla de paneles 2. Ya pongo finalizar plantilla. Entonces, por ejemplo, yo voy al TDP2, ya, bueno, no hay mucha diferencia porque no hice tanto cambio, ¿no? Pero así como mostré aquí en esta parte de aquí, ustedes pueden editar la plantilla, y en este caso pues ustedes pueden agregar mucho más parámetros a lo que necesitan ustedes para sus paneles, ¿no? Listo. Esto, como ustedes pueden observar, pues funciona para lo que es el circuito de iluminación, circuito de potencia. Para el tablero de distribución general, ya a este se van a conectar estos dos tableros. Por lo tanto, yo voy a seleccionar primero estos dos tableros. Voy a seleccionar estos dos tableros. Voy a crear un sistema de potencia. ¿Sí? Voy a ver el circuito. Fíjense las cargas que pasan por este tablero de este sistema de potencia. Vamos a poner cable de carga especial. Voy a seleccionar este tablero que sería el de distribución principal. Le voy a asignar, bueno, ya está asignado el sistema. Entonces clico aquí, seleccionar panel, selecciono este panel y luego de eso cable en alto.
¿ok? Y todo esto pues va en este caso a el panel al tablero de distribución general, ¿no? Correcto. Bueno, si se darán cuenta, durante toda la clase, les he pedido siempre que se fijen en la parte de los circuitos. ¿Ya? Por ejemplo, voy a crear un circuito aquí. Voy a seleccionar este de aquí, este de aquí, este de aquí, esta luminaria de acá. Voy a seleccionar esas 4 luminarias que ven ahí. Voy a crear un sistema de potencia. ¿Sí? Ya, y cada vez que yo creo un sistema, sale el nombre de la carga, la potencia, la corriente nominal. Dependiendo mucho también de la corriente, pues ustedes saben que van los cables, ¿no? Ya. Esto va a ser cable de iluminación y ponemos a aplicar, ¿no? Y luego de esto no voy a cablear todavía. ¿Por qué? Porque se me está yendo a un panel equivocado, ¿no? Ya. El panel que quiero conectar es el de aquí. Primero me aseguro que tenga un sistema de distribución. No lo tiene. Sistema monofásico. Y ahí sí. Selecciono panel y luego cableo. Ya. Ustedes pueden observar lo siguiente, pues. Todo sistema o circuito tiene bastantes propiedades, ¿no? Y partiendo de esto, nosotros podemos hacer tablas de planificación para obtener datos que van a ser de bastante utilidad. Nos vamos a vista, tablas de planificación, vamos aquí a tablas de planificación de cantidades, y lo que vamos a hacer es buscar el parámetro circuitos eléctricos. Clicamos en tabla de planificación de circuitos eléctricos y listo. Pues bien, podemos hacer de muchas cosas, ya, pero en este caso vamos a lo siguiente. Vamos aquí al número de circuito, número de tramos, número de polos, tipo de cable, perdón, tipo de sistema también, tipo de sistema, tipo de cable, tamaño de cable, número de conductores cargados, número de conductores cargados neutros, ¿sí? Nombre de carga, la longitud del circuito, ok, y bueno, aquí tenemos los datos: número de circuito, número de tramos, número de polos, tipo de sistema, nombre de carga, tipo de cable, número de conductores cargados, de tierra, neutros y la longitud. ¿Cuál es el objeto de todo esto que estamos sacando? El objeto es poder
obtener de aquello las longitudes de los cables, ¿no? Y los tipos de cables, ¿no? Es algo bastante importante, sobre todo cuando estamos en la fase de cuantificación, o por lo menos para tener una idea de lo que vamos a comprar. Vamos a clasificación y agrupación, vamos a clasificarlo por circuito, luego vamos a clasificarlo por tipo de cable, le vamos a poner pie de página, recuento y totales, línea en blanco, línea en blanco aquí, marcamos aquí en totales generales, ¿sí? En formato, lo que es longitud, vamos a poner calcular totales. A esta tabla le va a faltar ciertas cosas, pero bueno, con calma, ¿no? Ya, de hecho longitud no le voy a poner, lo voy a poner sin cálculos ahorita. Vamos a poner aceptar. Listo. Entonces, bueno, tenemos el número de circuito, número de tramos, número de polos, tipo de sistema. Vamos purgando aquello que no sea de mucha utilidad. El nombre de la carga, el tipo de cable, tamaño de cable, número de conductor y longitud. Ahora, si se recuerdan la normativa, ya, espero que esté por aquí. Dependiendo del tipo de conductor, por ejemplo aquí, para neutro es blanco, para tierra es verde o verde con franja amarilla, y para fase son rojo, azul, negro, amarillo. Entonces yo aquí ya tengo para números de conductor cargado, pues tengo en este caso pues esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de saber, bueno, cuántos cables rojos, cuántos cables cargados, cuáles son los rojo, negro, amarillo. Yo voy a utilizar cuántos conductores neutros, ya que los de tierra, perdón, que son los verdes, y los blancos, que son los neutros, ¿no? Entonces esa posibilidad, aquí lo que me da Revit es la longitud del circuito, ya. Entonces, por poner un ejemplo, yo aquí voy a purgar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a purgar esto del número de polos, número de tramos, tipo de sistema lo voy a purgar también. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente seleccionamos la fila, ponemos aquí suprimir, 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 ya, listo. Bueno, entonces vamos a lo siguiente, nos vamos a nuevamente aquí a campos, vamos a campos, vamos a clicar aquí en añadir parámetro calculado, vamos a poner, por poner un ejemplo, cable rojo, ¿no? Elegimos cable rojo. En este caso va a ser un parámetro de longitud y elegimos el número de conductores cargados, por la longitud. Ponemos aceptar. ¿Sí? Vamos a otra vez a clicar aquí, vamos a poner
cable verde. Esto va a ser de longitud. Conductores de tierra. Por longitud. ¿Sí? Clicamos aquí. Cable blanco, que es el neutro. Longitud. Conductores neutros. Por longitud. Ya está. Rojo, verde y blanco. Ahora, si yo quisiera saber, aquí me dice la longitud, pero yo quisiera tener una fila, ya, quisiera tener una fila en este caso de los cables como tal, ¿no? Entonces, o sea, quisiera en una columna tener ya todo el dato exacto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos aquí, clicamos en combinar parámetros. Y por ejemplo, buscamos aquí tamaño de cable. Tamaño de cable y la longitud. ¿Sí? Ok, bueno, le vamos a aceptar. Y ahí lo tenemos, ¿no? Cable rojo, 18 cable verde. Si queremos saber en este caso cuánto vamos a comprar en total, y esto nos sirve hasta para los rollos, ¿no? Y así no tanteamos cuánto vamos a comprar en rollos. Aquí me faltaría en formato. Cable rojo, que me calcule los totales. En cable verde, calcule los totales. Y en cable blanco, calcular totales. Aceptar. Ahí tenemos 288 metros de cable rojo, 187 de cable blanco y 187 de cable verde, bueno, al revés, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta información vendría a ser muy útil. Incluso por la longitud podríamos saber hasta cuánto vamos a necesitar para los tubos conduit, ¿no? De una manera u otra para poder contabilizar aquello. ¿Alguna consulta?
Bueno, por el momento voy a dejar la clase hasta aquí. Ya falta poco, ya falta poco. Quizás ya mañana acabemos este módulo. Sí, faltan unos cuantos temas por ver. Ya, les debo las clases subidas, no las he subido. Yo mañana ya me pongo al día con ustedes con lo de las clases. Ya. Y pues bien, si no hay alguna consulta adicional, pues yo daría finalizada la clase del día de hoy. Listo. Les agradezco a cada uno. Pasen bien y bueno, nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿sí?